Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. En esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre el modelo de concurrencia en Go, específicamente sobre los Go Routines. ¿Okay? Si usted ve el término Go Routine por ahí en la documentación o en la internet, pues sabes que estamos hablando de cómo se implementa la concurrencia y el paralelismo, ¿verdad? En Go. El tema del paralelismo se ha vuelto sumamente importante recientemente porque ya hemos llegado a una etapa en donde los procesadores, los microprocesadores, ¿verdad? El CPU, que es el que ejecuta las instrucciones dentro de una computadora, sea el lenguaje de programación que sea, ¿verdad? Al fin y al cabo, todo se compila y se reduce a ceros y unos y son instrucciones que se ejecutan por el procesador, el CPU. Y ese CPU pues, puede tener múltiples núcleos, ¿verdad? Lo que se conoce como multicore. Y entonces, pues en años recientes ya la ley de Moore básicamente se terminó, en donde la velocidad de los procesadores aumentaba constantemente, se duplicaba, ¿verdad? Y ya básicamente pues la velocidad no está aumentando mucho, si acaso bien poco. Y lo que estamos viendo es cada vez más procesadores con más núcleos, ¿verdad? Con más cores. Y esto pues abre la puerta para que la programación que aproveche, que le saque provecho, ¿verdad? A esos múltiples cores y que pueda ejecutar código de manera paralela, ¿verdad? Podemos ejecutar instrucciones en esos cores a la misma vez. Lo cual permite entonces hacer más de una cosa simultáneamente, ¿verdad? Y se puede lograr hacer más trabajo en menos tiempo. Así que, pues como ahora los procesadores están siguiendo el camino de más núcleos, ¿verdad? Pues la programación que utiliza el paralelismo es cada vez más relevante y más importante. En Go se hace una distinción clara entre lo que es la concurrencia versus el paralelismo, ¿verdad? Un programa concurrente no necesariamente está explotando el paralelismo, pero si la computadora sí tiene la capacidad de ejecutar instrucciones de manera paralela, pues la programación en Go concurrente sí va a utilizar esa capacidad y va a ejecutar el código de forma paralela, ¿verdad? Así que hay que estar claro, ¿verdad? Que utilizando los Go Routines, pues con un solo estilo de programación podemos sacarle provecho a estas dos funcionalidades, ¿verdad? O estas dos maneras de programar, tanto de manera concurrente como de manera paralela. Así que vamos a ver rápidamente un ejemplo. De hecho, debo mencionar que desde el principio que hemos estado trabajando en todos los programas ejecutables que hemos hecho, siempre hemos estado trabajando con el mínimo de un Go Routine, que es el Go Routine que se crea automáticamente para la función main. O sea, cada programa ejecutable en Go que tiene una función main, pues tiene por lo menos un Go Routine que es donde está ejecutando esa función main. Así que los Go Routines tenemos que tener en mente que son parecidos, es un concepto parecido a los threads, ¿verdad? Los hilos de ejecución, los threads a nivel de sistema operativo, pues históricamente cuando se crea un proceso nuevo o tenemos una aplicación que tiene la capacidad de generar procesos nuevos, ¿verdad? Pues tiene que crear threads nuevos y la aplicación como tal no lo puede hacer, lo tiene que hacer el sistema operativo, la parte del sistema operativo específicamente que se conoce como el kernel. Y entonces pues esto es una operación sumamente costosa porque requiere un switch de contexto, como se conoce, un context switch,
del área de la aplicación, el user space que se conoce, en donde corren las aplicaciones, al contexto del kernel space. Y aparte de eso, pues los threads históricamente han requerido más y más memoria. Ya tenemos sistemas operativos en donde cada thread tiene varios megabytes de memoria cada vez que se crea. Y en el caso de que vamos a ejecutar código que no usa mucha memoria, pues ese espacio se está desperdiciando. En el caso de los GoRoutines, no requieren que se creen threads nuevos a nivel de sistema operativo, aunque sí el runtime de Go pues crea threads según sea necesario. Pero eso nosotros como programadores de Go no lo trabajamos directamente. Nosotros lo que trabajamos directamente son la creación de los GoRoutines y lo que se conoce como el scheduler. El scheduler de Go, que viene siendo como un coordinador de los GoRoutines, se encarga de adjudicar los GoRoutines a los threads que se hayan creado a nivel de sistema operativo. O sea que ese runtime de Go trata de ser lo más eficiente posible a la hora de crear threads. Pues se crea el mínimo de los threads necesarios. Y dentro de esos threads, entonces, él se encarga de distribuir los GoRoutines que nosotros como programadores vamos creando. Y los GoRoutines utilizan bien poca memoria cuando son creados. Son aproximadamente como 4 kilobytes nada más. Y eso puede crecer según la necesidad. Y el tiempo de CPU necesario para crear un GoRoutine es mínimo, lo cual permite crear miles y miles de GoRoutines sin mucho impacto en el rendimiento de la aplicación. De hecho, se conocen de aplicaciones que tienen cientos de miles de GoRoutines, lo cual sería prácticamente imposible hacer lo mismo con el modelo de los threads a nivel de sistema operativo. Así que vamos directamente al ejemplo. Aquí yo estoy definiendo una variable up que viene siendo una función, ¿verdad? Estoy utilizando el estilo literal de la función. Estoy definiendo una función sencillita aquí que recibe un entero como su único parámetro con la variable i. Ok, así que la función básicamente estamos tratando de simular un proceso que se tarda más o menos 3 segundos, ¿verdad? Imprimiendo cuando empieza y cuando termina. Entonces, aquí a nivel de main estamos definiendo una variable que se llama comienzo y nuevamente estamos usando la función now del paquete time para saber exactamente el tiempo, capturar ese tiempo. Entonces estamos utilizando un ciclo for que va a ir del 0 al 2 en este caso, ¿verdad? Porque estamos diciendo aquí en el condicional que es menor que 3. Básicamente iterar 3 veces y va a ejecutar esa función, la va a llamar, pasándole precisamente el valor de i, que viene siendo el counter, ¿verdad? De este ciclo for. Y finalmente entonces imprimimos una línea donde utilizamos nuevamente de paquete time la función since, que quiere decir desde, y el tiempo de comienzo. O sea, cuando le pasamos a esta función un tiempo que nos devuelve cualquiera de las otras funciones del paquete time, pues esta función nos va a decir entonces la diferencia, ¿verdad? Desde este tiempo, pues cuánto tiempo ha pasado, y nos lo va a dar en un formato de duración de tiempo, ¿verdad? Así que lo que queremos ver es cuánto tiempo se tarda ejecutar este ciclo for, ¿verdad? Así que aquí estamos grabando el tiempo de comienzo y aquí estamos entonces viendo la diferencia, ¿verdad? Vamos a compilar y ejecutar ese programa y vamos a ver que inicialmente pues tenemos la iteración 0, empezó en el segundo 35, terminó en el 38, la iteración 1 inmediatamente empezó en el 38, terminó en el 41 y la iteración 2 empezó en el 41 y terminó en el 44. Y en total pues el programa duró aproximadamente más o menos 9 segundos, ¿verdad? La función duerme por 3 segundos. Así que tenemos 3 más 3 más 3 y 9 segundos en total. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa?
Vamos a regresar aquí al código. Y este tipo de función que tenemos aquí, estamos recibiendo un solo parámetro y dentro de esa función pues no estamos ni cambiando el parámetro, ese parámetro no se está ese valor, ¿verdad? No se está utilizando en ningún otro lugar del programa. Así que este tipo de función es una instancia en donde tenemos un ejemplo de lo que se conoce en inglés como embarrassingly parallel. O sea, esta función en español se puede decir que es bochornosamente paralela. O sea, se puede programar esta función para que se ejecute de manera paralela o de manera concurrente también, sin ningún tipo de consecuencia negativa, ¿verdad? No va a haber problema de que haya algún dato que sea cambiado por más de una de las GoRoutines a la misma vez. No va a haber un data race, como se conoce en inglés, una carrera, ¿verdad? Que una instancia de un GoRoutine cambie un valor, que luego otra instancia lo cambia y otro lo va a leer, ¿verdad? Ese tipo de situación no ocurre en esta función. Una función bastante sencilla. Entonces, pues, ¿qué pasa? Para nosotros entonces hacer que cada vez que llamamos esta función aquí en el ciclo for se pueda hacer de manera concurrente en vez de manera secuencial, como está pasando ahora. Manera secuencial es que está cada una de las veces que llamamos la función, pues tenemos que esperar a que termine para entonces comenzar la próxima, que es lo que vimos en el output acá del programa, ¿ven? Ahora, si queremos que esto se ejecute de manera concurrente y si es posible de manera paralela, pues simplemente lo que tenemos que hacer es añadir la palabra clave go antes de la llamada de la función, ¿verdad? Increíblemente, con hacer eso ya estamos haciendo que el runtime de Go, en vez de ejecutar esta función ahí mismo en donde la estamos llamando, lo que va a hacer es que crea un GoRoutine y esa ejecución de esa función se va a hacer concurrentemente en ese otro GoRoutine, no se va a hacer dentro del contexto de main, ¿verdad? Así que main, una vez que se ejecuta esta declaración que tenemos aquí con la palabra clave de Go, pues puede continuar inmediatamente con la próxima línea de código, que en este caso pues viene siendo la próxima iteración del ciclo for. No es como cuando llamamos una función que tenemos que esperar a que regrese, ¿verdad?, a recibir el resultado. En el caso de los GoRoutines, cuando utilizamos Go, pues esto inmediatamente ya regresamos a la ejecución del main en donde estábamos. Así que ahora, si guardamos ese cambio y compilamos y ejecutamos, pues tenemos dos resultados diferentes. Número uno, el programa ejecutó demasiado rápido, ¿verdad? Básicamente en 4.75 nanosegundos. O sea, esto es demasiado rápido. Por lo menos, ¿verdad? Nosotros tenemos una sola instancia de llamar la función que nosotros creamos, por lo menos va a tomar 3 segundos, así que es imposible que este programa ejecute tan rápido. Y adicional, pues también no vemos el output, ¿verdad? De nada, de ninguna de las llamadas que estamos haciendo a la función que creamos. Así que lo que está ocurriendo aquí es que en efecto, como nosotros vimos, main es un GoRoutine, ¿verdad? Y aquí en este loop estamos generando 3 GoRoutines adicionales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Main, siendo el GoRoutine principal del programa, cuando main termina, el programa termina. ¿Qué pasó aquí? Nosotros estamos generando 3 GoRoutines y luego, ¿verdad? Como Go, la palabra clave Go, al crear un GoRoutine, el retorno es inmediato. Pues una vez que termina el ciclo for, pues seguimos aquí a la línea donde imprime el tiempo y finalmente pues se termina el programa.
Entonces en ningún momento nosotros estamos esperando a que estos GoRoutines ejecuten. Main simplemente ejecuta todas estas líneas de código una detrás de la otra y termina. Por eso es que el programa ejecuta tan rápidamente y no vemos ningún output, porque al fin y al cabo no le dimos oportunidad a estos GoRoutines para que ejecuten. Entonces hay varias formas de cómo nosotros saber cuándo un GoRoutine termina, pero la forma más básica que vamos a ver en este momento es utilizando un paquete que se conoce como sync. Ese paquete tiene funciones y constantes y diferentes funcionalidades para trabajar con sincronización de los programas concurrentes y trabajando con los GoRoutines en específico. Y una de las cosas que nos permite hacer es crear una variable de tipo sync wait group. ¿Okay? Aquí la variable WG es de tipo sync.waitGroup, que en español viene siendo como un grupo de espera. Y un wait group lo que hace es que nos permite decirle a el GoRoutine principal, el main GoRoutine, ¿verdad? En este caso, cuántos GoRoutines nosotros estamos creando, para luego entonces esperar a que esos GoRoutines terminen. Ellos van a señalar cada uno que terminó, y una vez que terminaron todos, pues main puede continuar hasta terminar. ¿Okay? Así que, ¿qué pasa? Que para entonces main esperar a que terminen, tenemos que añadir aquí, utilizar el método wait de ese tipo de datos, del wait group, que quiere decir esperar. Y wait va a esperar hasta que el conteo de los GoRoutines que están en ese grupo sea 0. Así que para empezar tenemos que cada vez que creamos un GoRoutine añadirle 1 a ese conteo, ¿verdad? Así que eso lo hacemos con el método add. ¿Y cuántos GoRoutines? Pues 1, ¿verdad? Aquí tenemos que en cada iteración, justo antes de crear el GoRoutine, le añadimos 1 al wait group. Pero también tenemos que entonces tener una forma de cómo restarle al wait group cuando ya el GoRoutine terminó. Y eso lo hacemos dentro de nuestra función. Vamos a poner un defer wg.done. El done lo que hace es que precisamente le resta 1 al wait group, diciendo de que ya este GoRoutine terminó de ejecutar. Y utilizamos un defer para garantizar que este done se ejecute, ese método se ejecute, no importa lo que pase en la función. En este caso pues tenemos una función sencilla, hay solamente una forma de salir de la función, no hay errores, así que el defer pues no es estrictamente necesario, pero es bueno entrar en la costumbre de siempre utilizar el defer cuando estamos utilizando el done del wait group, porque si tenemos una función en donde hay diferentes puntos de salida, porque pueden haber diferentes tipos de errores, pues garantizamos que siempre, no importa cómo sea la salida, se va a ejecutar el done y en el wait group se va a restar, ¿verdad? ese número de esa GoRoutine. ¿Okay? Así que ya estamos añadiendo 1 aquí cuando lo creamos y restándole 1 cuando termina la ejecución del GoRoutine. Y finalmente acá vamos a esperar a que ese conteo llegue a 0, ¿verdad? Cuando todos los GoRoutines hayan ejecutado el método done, ese conteo baja a 0 y entonces main puede terminar. Así que vamos a guardar esos cambios, compilar y ejecutar, y vamos a ver que, a diferencia de lo que vimos anteriormente, ahora los 3 GoRoutines inmediatamente imprimieron al inicio del programa, y todos empezaron en el segundo número 5 y todos terminaron en el segundo número 8, y el programa se tardó más o menos 3 segundos, ¿verdad?
Así que en vez de 9 segundos, esperar que cada uno terminara en secuencia. Ahora, básicamente el programa se va a tardar. Lo que se tarde, el que más se tarde de esos GoRoutines, pero como para todos los efectos, todos estos se tardan lo mismo, ¿verdad? Todos hacen un sleep de 3 segundos. Pues son 3 segundos lo que más o menos se tarda el programa en total. ¿Okay? Y otro detalle importante es que el orden en que se ejecutan los GoRoutines no es predecible, ¿verdad? Esto es lo que en inglés llaman non-deterministic, o sea, no se puede determinar de antemano cuál va a ser el orden en que se ejecutan los GoRoutines, ¿ok? Y esto es importante, pues no podemos programar nuestra lógica dependiendo del orden en que se van a ejecutar los GoRoutines. Ese orden nosotros no podemos saber de antemano en qué orden se van a ejecutar los GoRoutines. Aquí tenemos que ejecutó el 2 primero, el 1 y después el 0. Y después al terminar el 0, el 2 y el 1. Entonces, si volvemos a correr el programa, pues aquí tenemos 2, 0 y 1 y 2, 1, 0. Y si lo volvemos a ejecutar, ahora dice 0, 2, 1 y 2, 1, 0. Así que ese orden, pues de manera completamente aleatorio, y no podemos depender de ese orden cuando estamos programando, ¿verdad? Simplemente sabemos pues que sí se van a ejecutar, pero el orden no podemos saber cuál es. Más adelante vamos a ver cuando estamos utilizando otra funcionalidad del lenguaje, por ejemplo los canales, los channels, pues quizás sí podemos establecer un orden en la ejecución de los GoRoutines, pero per se, cómo funciona el scheduler de Go es de una forma aleatoria y no podemos depender de ese orden. ¿Ok? Así que aquí hemos visto que sencillamente con añadirle la palabra clave Go a la llamada de una función ya podemos tener la funcionalidad de la ejecución concurrente y, si es posible, paralela de una función en Go. Y vimos también el detalle importante que en el caso de main, si estamos trabajando con un programa que termina en algún momento, pues tenemos que establecer entonces un mecanismo de cómo esperar a que esos GoRoutines terminen antes de que main termine, ¿verdad? Y eso lo hacemos con el wait group del paquete sync. Y entonces, una vez tenemos el wait group, pues añadimos cada vez que creamos un GoRoutine. Y dentro de las funciones que son nuestros GoRoutines, tenemos que recordar siempre utilizar el done, y eso lo garantizamos utilizando el defer. Y finalmente en la función principal, pues vamos a esperar, ¿verdad? Hacemos el wait, y una vez que ese conteo llega a 0, pues la función continúa y termina el programa. Así que aquí, pues, esto es una breve introducción, ¿verdad? De cómo podemos empezar a utilizar los GoRoutines en Go. Más adelante vamos a ver muchísima más funcionalidad que podemos lograr con diferentes aspectos del lenguaje que todos giran alrededor de la concurrencia y los GoRoutines. Así que si les gustó el video, espero que le den like. No olviden suscribirse, ¿verdad? Para saber cuando salen videos nuevos. Y las preguntas, recomendaciones son bienvenidas en el área de los comentarios. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.